Bueno, hoy vamos a ver cómo construimos sólidos a partir de un objeto que nos dan en 3D con su dimensionado. Lo primero que hacemos es colocarlo en el background, colocarlo en el fondo. Dividimos la pantalla en dos para tener a un lado el isométrico con sus respectivas medidas y en el otro, en la otra vista, entonces vamos a ir construyendo ese isométrico esa pieza en 3D. Ya tenemos ahí al fondo nuestra imagen en background y tenemos ya el objeto terminado, así nos debe quedar. Entonces vamos a comenzar. Entonces primero, como les decía, repartimos bien la pantalla para tener a un lado izquierdo el isométrico y al otro lado nuestro objeto y así poder ir visualizando em, lo que vamos trabajando. Entonces vamos a arrancar con el comando de rectángulo, el comando rec, que nos permite hacer un rectángulo coordenada en X primero, que sería 90 unidades, como lo muestra la pieza, por 40 unidades. Posterior, entonces vamos al comando sólido y vamos a utilizar el comando press pull, que nos permite elevar ese rectángulo que tenemos. Ese rectángulo tiene una altura de 50 unidades. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con línea, vamos a hacer el perfil de donde se encuentra el plano inclinado. Vamos a trazar unas líneas eh, que nos permitan dibujar ese perfil y posteriormente recortar. Entonces vamos a colocar el UCS sobre la cara para que nos quede XY. Recuerden que siempre debemos estar trabajando en términos de XY. Entonces en esta cara azul que nos está mostrando la imagen, entonces vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas universal. Recuerden siempre activar el F8 para que nos quede líneas ortogonales. Entonces a partir de este punto de intersección vamos a subir 10 unidades como nos muestra la figura. Luego movemos el mouse a la derecha y ahí van a ser 30 unidades. Enter. Y subimos o lo colocamos en posición vertical y vamos a subir otras 30 unidades para así entonces conformar el triángulo o el plano inclinado. Del vértice, uno de los vértices del triángulo, entonces vamos a trazar también una línea que tiene 15 unidades y hacia arriba 10 unidades. Con el comando press pull y primero de sustraer, entonces picamos sustraer, después press pull, seleccionamos el área que necesitamos quitar, lo barremos hacia atrás y nos podemos dar cuenta cómo él quita el pedazo del bloque que teníamos del prisma. Bueno, en este momento estamos trabajando con Comset, entonces lo vamos a pasar a sistema alámbrico para ver, digamos que el fondo. Vamos a hacer en la parte superior ese agujero que tiene dos arcos. Entonces vamos a ubicar el centro del primer arco. Recuerden que antes de eso debemos colocar el UCS en el sistema de coordenadas posicionando XY sobre la cara. Entonces hacemos el primer círculo, tomamos la distancia entre el centro y el siguiente centro que nos da de 25. Hacemos nuevamente el círculo, tomamos el centro y le damos enter porque ya teníamos la medida. Luego utilizamos un par de líneas tangente-tangente para cerrar así nuestra figura y con el comando trim, entonces lo que hacemos es recortar esos sobrantes para que me quede el agujero o la figura del agujero porque todo el agujero no lo hemos hecho. Entonces recortamos con trim, quitamos esos sobrantes. Ahí podemos. Exactamente. Ahora entonces vamos a utilizar nuevamente el comando solid, pero primero presionamos sustraer, luego press pull, seleccionamos eh, la, la parte que queremos o el área que nos sombrea y barremos hacia abajo para que nos quite el agujero.
Ahora nos vamos a ir por el lado derecho. Nuevamente colocamos el UCS en términos de XY sobre esta cara. Y a partir de esta cara, entonces nos dan las medidas eh, del vértice con el comando línea. Entonces vamos a hacer desde este vértice hacia la izquierda, vamos a tomar 10 unidades. Vamos a subir lo que nos dice el dibujo hacia la derecha igualmente. Bajamos lo mismo que subimos. Y ahí terminamos, digamos que ese rectángulo. Nuevamente cogemos sombrear, press pull, él nos demarca el área, la seleccionamos y barremos hacia el fondo y ahí va quitando la pieza. Ahora vamos a hacer la parte frontal. Nuevamente colocamos el UCS sobre XY. El comando, vamos a hacer el comando línea para ubicarnos en el vértice del fondo hacia adelante. Entonces, el comando línea de este punto hacia el fondo nos dice que tiene 12 unidades. Entonces tomamos las 12 y de ahí en adelante entonces tomamos 26 unidades. Y bajamos las mismas 12, perdón, 10 que habíamos subido. Nuevamente tomamos el comando sustraer, press pull y barremos hacia el fondo. Y ya nos va quedando la figura con los cortes que son necesarios. Ahora entonces tenemos que hacer, yo pensaría que como un cuadrado, un rectángulo en la base para poderla subir y hacer otro corte adicional. Entonces vamos a visualizar un poquito el objeto, cómo nos quedaría. eh, Inicialmente colocamos el UCS sobre el piso para poder hacer esas líneas que miden 30 por 26. Entonces ahí vamos a hacer un rectángulo de 30 por 26. Tomamos el comando sustraer y verificamos que nos dé, bueno, aquí vamos a tener problemas porque si se dan cuenta no me deja tomar la línea de abajo, toma solamente una y así no puedo hacerlo. Si yo hago una sola línea, entonces lo que me hace es una superficie. Entonces tenemos que buscar una estrategia o alguna forma en que pueda visualizar bien el objeto. Entonces voy a orbitar un poco para ver si desde abajo entonces podemos dibujar un rectángulo y de esa forma entonces hacer el press pull. Entonces ahí estamos mirando el objeto por la parte de abajo y ahí entonces vamos a tratar de hacer el press pull. Pero como se dan cuenta, las tres líneas que tracé, él no las cerró, no identifica exactamente el cuadrado y si tomo una línea, él nuevamente me hace es una superficie. Entonces lo que vamos a hacer es un rectángulo, como ya lo teníamos identificado la medida, entonces sencillamente hacemos un rectángulo, nos vamos a sustraer, press pull, y mire que ahora sí él ya detecta el rectángulo y lo podemos elevar para que nos quite esa superficie. Si él comete el error de hacer solamente el press pull, levantar y no sustraer, pues entonces lo podemos hacer con modificaciones y le decimos que al objeto grande le quite el pequeño y ahí hacemos nuestro agujero. Ahora entonces lo que vamos a continuar haciendo, si se dan cuenta, por la vista frontal hay un hueco, hay una superficie que me dice que mide 14 y ese hueco todavía no lo he hecho. Hice inicialmente uno por debajo, pero me falta modificar ese pequeño hueco. Entonces vamos a volverlo nuevamente inalámbrico. Vamos a colocar el sistema de coordenadas UCS sobre la cara en términos de XY
Y posteriormente, entonces, voy a hacer con el comando línea, voy a trazar una línea según el tamaño que me dice que debe ser de 14 y el ancho debe ser de 26 y subimos igualmente los 14 que bajé. Ahora entonces nuevamente tenemos sustraer, le decimos press pull y a él sí ya me está marcando la superficie que necesito, la barro hacia atrás y efectivamente ya con esto he terminado mi pieza. Volvemos al concept o al shade para que nos muestre en escalas de grises el objeto terminado. Ahí podemos ver nuestra pieza ya terminada. Orbitamos un poco, visualizamos que efectivamente esté con las medidas, con lo que nos da el requerimiento de la pieza. Ahora, entonces, podemos eliminar todas sus líneas sobrantes que utilizamos como líneas de construcción para que nos quede el objeto limpio y de esa forma podamos ir al siguiente paso, el cual sería entonces dejar el viewport en una sola vista. Activamos isométrico, nos acercamos un poco para que nos muestre ya a través del modo de presentación o de la job 1. En la parte inferior vamos a seleccionar la job 1 y ahí entonces nos abre la ventana, una nueva ventana en la cual vamos a empezar a colocar, primero borramos lo que nos cargue, lo borramos y nos vamos a esta opción en la parte superior derecha que dice la job o presentación y dentro de la opción base tomamos el de AutoCAD. Cuando la tomemos, él inmediatamente nos va a cargar las vistas. Nosotros la vamos construyendo como lo estoy haciendo en este momento. La frontal, la superior, la lateral derecha y la isometría. Dependiendo del lugar donde yo me ubique, pues él me va a mostrar una isometría. Cuando ya termine de identificar las vistas y soltarlas, entonces él me va a hacer la línea oculta o la línea imaginaria y me va a hacer las vistas como va a quedar y lo mismo el isométrico me lo va a hacer hasta con líneas imaginarias. Él tiene unas opciones adicionales que es el de cortar. Entonces voy a hacerle un corte a la pieza. Ahí le hice el corte del punto A al punto A' y en la parte de abajo coloco la vista cortada y quito la anterior para que me quede pues la vista en corte. Y ahora voy a colocar la vista lateral derecha como debería quedar. En la parte superior encontramos esas opciones. Ahora voy a hacer un pequeño detalle de una unión entre varios agujeros. Y igualmente le voy a bajar la escala, él me permite bajar la escala, entonces yo le bajo la escala a 1.5 para que se vea mejor el detalle. ¿Qué más puedo hacer? Pues voy a anotación y le doy las medidas, hago las cotas, le pongo las cotas, pues todas las cotas que se requieran. Yo solamente voy a colocar algunas principales, depende de si es una pieza para mecanizado, si es una pieza para fabricación, pues tiene ciertos tipos de medidas. En el detalle también puedo colocar y él también coloca eh, arcos normal, como hacíamos el dimensionado en clases anteriores. Y con esto terminamos. Entonces, pues les agradezco el día de hoy. No se les olvide suscribirse y darle un like a la presentación. Muchísimas gracias. Feliz día.